Ahí sí estamos grabando. Entonces les voy a compartir una pequeña presentación. Entonces, como les comentaba, la carta astral es nuestro proyecto de vida. Es el reflejo en el cielo que nos va dando una pista de qué es lo que venimos a hacer en esta vida, este día de escuela, como decía el doctor Bach. Esto que venimos a desarrollar, venimos a aprender algo. No vinimos a dar botes. No es la idea de estar dando botes acá. Pero, ¿qué es la carta astral o la carta natal? Hay que partir por eso. ¿Qué es? ¿De qué nos sirve? La carta astral es el mapa, es el reflejo del cielo en el momento en que yo nací. Y es el reflejo del cielo, el cielo que vemos arriba, también en el lugar que yo nací. Porque el cielo no es el mismo si estoy en Santiago o si estoy en Europa o si estoy en Asia. El cielo se va moviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ese cielo va cambiando y va cambiando además minuto a minuto. Por eso que es súper necesario tener la hora exacta de nacimiento. Porque a veces una diferencia de 15 minutos puede hacer que haya algunas cosas que en el cielo ya hayan cambiado. Tenemos astros que se mueven lento, que se mueven poquito, pero hay otros que se mueven más rápido. Y además está la rotación de la Tierra. Donde más se nota la diferencia de la rotación de la Tierra son estas líneas adentro de estas que llamamos las casas astrológicas, que son estos numeritos del 1 al 12. Y esos numeritos parten en el ascendente, que es esta línea que está al lado izquierdo, que dice AC, y que es donde estaba el horizonte al momento de nuestro nacimiento. Y obviamente el horizonte va cambiando minuto a minuto. Para algunas personas puede que la diferencia no se note si está justo en medio de un signo y no hay ningún astro allí cerca, pero si está, por ejemplo, la luna justo a unos grados, con 10-15 minutos, puede caer en la casa 12 o en la casa 1. Y eso ya nos genera una percepción distinta de la realidad, una impronta distinta de la realidad. Ahora, teniendo esos datitos de la hora de nacimiento, la fecha de nacimiento, la ciudad donde nacimos, porque la ciudad nos dice las coordenadas de donde estábamos, con eso uno puede ir a páginas astrológicas como el astro.com, tú ingresas tus datitos y te dibuja la carta. Antiguamente los astrólogos tenían así unos libros de efemérides e iban dibujando todo esto a mano. Consulta, entonces los datos como imprescindibles para sacarle la carta astral a otra persona serían su hora de nacimiento. Sí, la hora, la fecha y el lugar. Y con eso debería bastar. Con eso La te hora alcanza. exacta. La hora exacta. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora, eso de típico cuando alguien quiere leerse la carta, le voy a preguntar a mi mamá. Y la verdad, la memoria de las mamás a veces no es tan buena. Las mamás a veces se acuerdan, te dicen la hora del hermano, le ponen una hora más, una hora menos. Más o Y así. menos. Sí, sí, no, sí. Era algo así como a las 12. Y con eso no nos sirve. Lo ideal, si en algún momento pueden, ir al registro civil y pedir el registro de nacimiento, el acta de nacimiento. Ahora, los niños más o menos desde el 2001 en adelante, el certificado de nacimiento trae la hora. Pero para los que somos más viejitos, sonamos. Ahí tenemos que ir al registro civil en persona, no queda otra.
A comienzo de este año habían puesto una página donde medio se podía pedir, pero colapsó. No funcionó esa cosa, lamentablemente, porque todo el mundo se puso a pedir. Así que, pero eso, digamos, ahora, ¿cuál es la idea? Que si uno tiene, no sé, pues, hijos, marido, hermanos, toda la familia, uno le pide todos de una. Por lo menos. Sí, pues hay que aprovechar porque así uno se pega al pique una sola vez. Ah, y ahora se supone que no se cobra la partida de nacimiento, ¿cierto? No hay, la última vez que yo sabía sí se cobraba. Y se cobra, vale alrededor de 3.000 pesos. Sí. Ah, Sí. El certificado de Hay que nacimiento, pedir ese una no se cobra, fotocopia. sí. Sí, Una sí, fotocopia de la partida de nacimiento. exacto. Ahora sí he tenido amigas que tienen pitutos que van al registro civil de donde, digamos, donde las registraron y los dejan pasar y los dejan mirar el libro y le sacan una foto. Es decir, si alguna tiene ese pituto, hay que aprovecharlo. consulta, Carmen, ¿qué significa DC? Sí, mira. El ascendente acá en la carta es el ascendente donde salía el sol en el horizonte. El DC significa descendente, que es por el lado donde se pone el sol. El contrario, claro. Exacto. Eso. Entonces, ustedes cuando tengan los datitos, los meten al programa y les va a sacar esta cartita. Algunos lo dibujan con rayas más gruesas, con rayas más finas, con los símbolos a veces un poquito cambiados, pero básicamente esta es la carta, donde afuera tenemos los signos, después acá como los numeritos tenemos las casas, que son las áreas de la vida, y acá entre medio están repartidos los planetitas. Los planetas son, en el fondo, acciones que venimos a aprender o a desarrollar. El signo es la cualidad con que lo vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, si yo vengo a correr, el signo me dice si voy a venir a correr rápido o lento, por decirlo de alguna manera. Y las casas puede ser el área de la vida, por ejemplo, en el hogar, voy a ser apurona o voy a ser práctica. Todo esto se va combinando. Entonces, las casas es la forma en la que vivimos lo que venimos a aprender. No, los signos son la forma. Ay, Las casas son el área de mi vida. ok. Como más específico en ese. Exacto. Es decir, por ejemplo, la casa 1 soy yo misma. La casa 2 es cómo me gano el dinero. La casa 3 nos habla de la infancia, de la escuela, de los compañeros, de los hermanos. La casa 4 nos habla del hogar. La casa 5 nos habla de los hijos y de la creatividad. La casa 6 nos habla del trabajo y de nuestra rutina diaria. La casa 7 nos habla de la pareja, de las sociedades, de esos vínculos uno a uno. Que ahí los terapeutas, la casa 7 también es importante porque cuando hacemos terapia individual es un vínculo uno a uno. La casa 8 son las herencias y los antepasados. La casa 9 son los estudios superiores, los viajes, la filosofía. La casa 10 es la vocación y el éxito. La casa 11 son los amigos y los grupos. Y la casa 12 representa más cosas. Esa representa cuando estábamos en la guatita de la mamá, pero también representa nuestro vínculo con el mundo en general. Y el signo le va a dar el matiz, cómo vamos a hacer eso, cómo nos va a resultar eso. Carmencita, Dime. hola, ¿cómo estás? Hola, Mimi. Negrita, ¿puedes repetir qué es lo que era la casa uno que no alcanza a notarlo? Yo y mi vínculo conmigo misma. Ya, gracias. Porque de todas maneras yo tengo que ser importante en mi vida.
No me tengo que dejar de lado. Ahora, si se fijan, además tenemos todas estas rayitas al medio. ¿Qué significan esas rayitas? Son los vínculos o los aspectos que se llaman entre los planetas. Tenemos aspectos rojos o tensos o de pelea, como por ejemplo una oposición que está uno al frente del otro, que nos dice o yo o tú, no los dos. ¿Y quién no ha tenido en la vida de repente esas situaciones en que es o blanco o negro? Y que cuesta equilibrarlo. O cuando hay muchas cosas juntas, como en este caso acá tenemos 4 planetitas juntos, es un tutti frutti, uno no sabe qué sentir, uno no sabe qué hacer. Y hay que aprender. Entonces el saber, ya que para uno ese es un desafío, significa que hay un gran aprendizaje de vida. ¿Y cuántas veces una se dice, pucha, no sé si seré tonta que no me resulta esto? No, pues difícil. Y para unos son más difíciles unos temas y para otras personas son difíciles otros temas. Y por lo mismo a veces que cuesta la comunicación, porque lo que para mí es fácil y es obvio, para el otro no. Y viceversa. Carmen, Dime. ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse en el curso que es el próximo año? Pregunta. Hasta que empecemos el curso. ¿Y el Que curso vamos a comienza empezar, en marzo? en abril empezamos. En abril. Sí, va a ser los días miércoles en la mañana y en la tarde, pero este año también vamos a hacer presencial sábado por medio. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿La inscripción se paga aparte o va todo junto? No hay mensualidad nomás. Ah, ya. Eso. Entonces, ¿de dónde nace todo esto de la astrología? Los humanos siempre han mirado al cielo para buscar respuestas. Ya sea los ciclos de la luna, los ciclos del sol, las estrellas, siempre han significado algo. Y como uno es curioso, uno empieza a buscar, encontrar sincronías. Y nuestros antepasados se daban cuenta que cuando el cielo estaba de cierta manera, las personas que nacían en esas fechas tenían ciertas personalidades. Y ahí es donde se empezaron a dar cuenta. Lo que pasa allá afuera igual es parecido a esto que hay acá. ¿Por qué será? Y se siguieron preguntando. De ahí hay uno más conocido que es, porque esto estamos hablando de mucho más atrás de los egipcios. Recién con los egipcios llegó Hermes Trismegisto, que escribió el Kybalión, que es un libro que les recomiendo mucho leer, que es de esos que cada vez que uno lo lee descubre cosas nuevas. Y él es el que plantea por primera vez de manera formal varios principios de la energía en el mundo, que yo creo que todas han escuchado, estos son algunos de ellos nomás, que es por ejemplo, el cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Todo tiene una causa y efecto, todo tiene un ritmo. Entonces, es de ahí en que parten estos conceptos, en que se empiezan a dar cuenta de las sincronías, de los ritmos, de los paralelismos, de cómo hay una relación, aunque no sea tan evidente. Ahora, ¿cómo aparecieron los signos? La gente a veces cree que por las constelaciones se crearon los signos, pero en realidad fue al revés. Los antiguos dividieron el cielo en 12. Porque eran 12, era un número perfecto, ya van a ver por qué, ya les voy a contar. Y las constelaciones que había en esos espacios fueron las que le dieron los nombres a los signos. ¿Por qué 12? Porque tenemos 4 elementos, el fuego, el aire, la tierra, el agua, que nos dan 4 cualidades distintas
Y tenemos 3 ritmos o movimientos. El cardinal, que es el que se mueve como una flecha hacia algún lado. El fijo, que es el que no se mueve, el medio porfiado. Y el mutable, que es el que se adapta a todo. Entonces, 3 por 4 son 12. Entonces nos dan que todos los signos se dividen entre los 4 elementos y los 3 ritmos o modalidades. Y que nos van a ayudar a entender también estos signos. Los signos de fuego son acalorados, son acelerados, son los que tienen iniciativa, los proactivos, los que compiten, los que llegan primero. Los de tierra son los prácticos, los que hacen que las cosas funcionen, los que arreglan las cosas, los que hacen que las cosas perduren. Son los que se preocupan de la economía, de la plata y de ahorrar. Estos son los que ponen horarios y reglas. Después vienen los de aire. Los de aire tienen que ver con la comunicación, con el aprendizaje, con los pensamientos, con la mente. También súper importante, igual que los otros elementos. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el agua. El agua es la que nos va a dar los vínculos, la emocionalidad, las sensaciones, la intuición, todo lo sutil. Y así, para cada elemento tenemos los 3 ritmos. El cardinal, el que va ahí donde pone el ojo, pone la flecha. El fijo, que no se mueve, y el mutable, que se adapta. Ahí lo vamos a ir viendo con cada signo. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque hace varios años atrás ya descubrieron otra constelación y dijeron que había un nuevo signo. Y ahí donde empiezan a mezclar astrología y astronomía, son 2 cosas distintas. Completamente distintas. Y no le vayan a hablar a un astrónomo de astrología porque la mata. Ay, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Típico que le pregunten a la persona, ¿y cuál es tu signo? Y la persona va a decir el signo donde está su sol. Pero el tema es que el signo zodiacal no representa nuestra personalidad. Si se fijaron en el mapita ese de la carta astral, tenemos los 12 signos. Todos tenemos los 12 signos. Solo que algunos van a tener más relevancia que otros. Pero tenemos los 12. Por ejemplo, cuando se repite uno o más de uno en la carta astral, ese es el predominante. Mira, de hecho hay un cálculo especial que se hace que se puede sacar en el astro.com, que es el Pullen Astrolog, que hace un cálculo de dónde está cada planeta, cuáles son los aspectos, en qué casas están, un cálculo súper complejo que te da un ranking de los planetas y de los signos. Como un porcentaje. Sí, exactamente. Y con eso, a veces uno cree que, incluso al ojo mirando, que hay cierto signo que es el predominante, pero no. Porque hay que considerar todos esos detallitos que son muchos. Mira, yo no sé hacer el cálculo completo. Sé hacer un cálculo por encima, pero el cálculo completo es muy complejo. Pero para eso hay programitas que lo hacen gratuito, así que ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Claro. Pero sí, por ejemplo, lo más probable es que si tienes 3 planetas en un signo, independiente si es el sol o no, lo más probable es que ese signo sea tu signo dominante. Pero aún así, que ese signo sea el signo dominante, uno sigue teniendo rasgos de los otros signos. Y se van a manifestar de distinta manera en distintas áreas de la vida. Si eso, mira, por ejemplo, hay personas que creen que siempre son iguales. Pero si uno realmente se observara
¿Cómo es una cuando está con los padres, cuando está con los hermanos, cuando estás con los amigos, con la pareja o en el trabajo? Nadie es igual siempre. Siempre hay, en lo genérico sí, vamos a ser las mismas personas, pero hay actitudes, formas de comunicarte, va a haber cositas distintas, aunque sean sutiles. Y eso es lo que nos representan los signos que están en las casas relacionadas con esos temas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta tortita, que es la carta astral, es nuestro mandala. Es porque, supongámonos, esta encarnación, que estamos acá, vinimos a aprender algo. Y no vinimos a kinder, vinimos a aprender una carrera universitaria. Algunos vinieron a aprender ingeniería, otros vinieron a aprender medicina, otros vinieron a aprender educador de párvulos, otros vinieron a ser músicos. Y cada uno va a tener una malla curricular distinta. Y existe la posibilidad también de que nuestra existencia revista una lección más para otro que a lo mejor para uno mismo. Tu existencia siempre es una lección para ti, que no implica que tu rol en la existencia de otro pueda ser crucial. Ah, ok. Porque así como nosotros representamos un rol importante para otros, los otros también son nuestros maestros. Claro. Solo que en mi película yo soy la protagonista. Mm. No tengo que regalarle el protagonismo a otro. Cierto. Pero sí, digamos, obvio que vamos a influir en las vidas de otros. Y en ese interactuar con otros es donde también aprendemos mucho. Hay una frase que me quedó mucho de Eduardo Greco, que el aprendizaje es en vínculo. Porque podemos, mira, ahí lo dicen los budistas, puedes estar 3 años en la montaña meditando. Sientes que te iluminaste. Pero llegas de vuelta y te encuentras con tu familia. Imagínense la cena de Navidad. Toda la familia ahí con todos los dramas y todas las cuestiones. Hasta ahí donde le llega la paciencia. Si uno puede aprender muchas cosas, pero ¿a quién no le pasa? No sé, porque va a un retiro, un curso de fin de semana, llega así como, ¡ah! Estoy casi iluminada, y llega de vuelta a la casa y se encuentra con todos los dramas. Entonces, sí, es en vínculos con los demás donde más aprendemos. Eso. Entonces, como les comentaba, es este mandala. Bueno, esta es la cartita del doctor Bach, que ahí justamente su casa 7 estaba súper poblada. Ahí sus temas, tanto amorosos como el preocuparse por los demás uno a uno, fuera crucial para él. Y así, Pero la casa 7, Carmen, perdona. la casa 7 empieza acá desde el descendente Ujú, hasta acá arribita. perfecto. Y los tamaños de las casas no es parejo. A veces la gente como que se asusta porque hay lugares en que algunas casas son gigantes y otras súper chiquititas, y otros que los tienen repartidos como que si fuera una torta exacta. Y Perfecto. eso depende de la ubicación donde uno está. Y es, cada vez que uno ve una carta, es como una sorpresa, porque son todas distintas. Mm, mm. ¿Y el cada MC, la sigla MC, qué significa? ¿Cuál? La sigla MC. Ya. Este acá arribita es el medio cielo. Es donde estaba la mitad del cielo al momento de tu nacimiento. Y acá abajito, al contrario, el IC, que es el Inmun Coeli, es donde estaba la mitad de la tierra abajo tuyo. Mm. El Inmun Coeli representa tu inconsciente, es decir, lo que hace falta traer a la luz, y el medio cielo es lo que el mundo espera de ti, pero además es tu talento. El talento es lo que te gusta hacer,
lo que eres buena para hacer y lo que el mundo necesita. Por eso que el medio cielo marca el inicio de la casa 10 de la vocación. Porque una cosa es lo que uno trabaja y otra cosa es la vocación. Que si los puedes tener juntos, qué maravilloso. Pero no necesariamente es así. Lo que uno trabaja o tu profesión, tú puedes haber estudiado psicología. Pero después, si quieres, te puedes dedicar a hacer clases. O te puedes dedicar a escribir libros. O te puedes dedicar a escribir canciones. Una cosa es lo que tú eres como profesional y otra cosa es qué calidad, qué cualidad le das tú para que eso sea lo que a ti te hace feliz. Carmencita, Dime. Carmen, el ICE, ¿qué es lo que era? Inmun Coeli. Y era el inconsciente, lo Sí. que hace, ahí no alcanza a escribir, ¿lo que hace qué? Lo que necesitas llevar a la luz. Ah, eso. Sí. Porque allá abajito está cuando uno todavía está como en la infancia, lo que vives en tu familia. Mire, ¿y a quién no le ha pasado que cuando vuelve a la casa es como lo más difícil? Porque como que uno vuelve a la infancia, las cosas que a uno le costaban, el vínculo con la mamá y el papá, es como que es difícil, es un desafío, independiente de cuánto uno los ame. Pero, ¿y cuántas veces a uno lo siguen tratando también como cabro chico? Entonces, ahí es el mayor desafío de cosas que necesitamos trabajar y traer a la luz. Eso. Ahora, lo más importante, la carta astral no condena. En la astrología antigua se decía, por ejemplo, no sé, tú eres un Aries y estás sonado y vas a ser así toda la vida y no hay nada que hacer. Y lo veían como súper negativo así, o eres, no sé, pues eres un Escorpio y eres, no sé, una lacra. Entonces, decían esas cosas porque se veía como algo estático, que la conciencia era estática. Y ahí es donde tenemos que ver también la evolución de la conciencia de la sociedad, porque en la antigüedad se conocían los planetas hasta Saturno, que es el planeta de los límites, de la rigidez, las cosas cuadradas, pero menos mal estamos en una época moderna en que se descubrió Urano, Neptuno y Plutón, que a pobre Plutoncito lo degradaron de planeta, pero la astrología sigue siendo importante. ¿Cuál es la maravilla de haber descubierto estos planetas? Que son los planetas del inconsciente. Y desde el inconsciente, haciéndolo luz, podemos lograr conciencia. Vamos superando nuestros límites. ¿Para qué? Para hacernos conscientes, porque los signos, cada signo tiene sus defectos y sus virtudes. Si yo soy consciente de mis defectos, puedo hacer algo al respecto, pero si soy consciente de las virtudes, puedo aprovecharlas y sacarles brillo. Ahora, esta cartita, que no nos dice, mira, por ejemplo, me acuerdo justo este año una de las chicas tenía el tema de que en su casa 7 tenía Plutón, que Plutón, el regente de Escorpio, por lo general representa la muerte. Pero la muerte ya sabemos hoy en día que no es algo tan tajante, es como la carta de la torre del tarot, es la transformación. Y ella tenía Plutón en la casa 7, en la casa de la pareja. Y todo el mundo le decía, ay, ¿y tú eres viuda? Y ella, no, nunca fue viuda. ¿Hubo grandes transformaciones? Sí. Y por eso que no lo miremos tan tajante. Acá la idea, y es lo que yo siempre apunto, es la astrología psicológica, evolutiva, de aprender a conocernos, de llegar a ser mejores personas. Mientras más nos conocemos,
mejor podemos manejar la vida. Y desde ahí que la carta es un mapa, una carta de navegación. ¿Qué es lo que vine a aprender? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Qué es lo que traigo? ¿Cómo me vinculo? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis aprendizajes? Porque hay aprendizajes que nos gustan y otros no tanto. Pero así como de repente no nos gusta lavar los platos, hay que lavarlos igual. No vamos a vivir todo esto de manera lineal. No es que uno venga, yo aprendo esto, sigo un caminito. Podemos decidir el itinerario, los desvíos, la forma de navegar, porque esto es como un mapa, no sé, pues yo me quiero ir de acá a Arica. Puedo ir en bus, puedo ir en avión, puedo ir en barco, eso lo decido yo. Mientras más información tengo, voy a tomar la mejor ruta. Por eso que estudiamos nuestra carta, para tener la mejor información. Pero si nos equivocamos, dijimos, ay, voy a patas, que sí que tanto. Pero podemos decir, chuta, la embarré. Voy a hacer deo. O voy a tomar el bus que pase. Siempre podemos cambiar. A veces estamos súper seguros que vamos por el camino correcto, de repente, chas, algo pasa. No era. Siempre podemos cambiar. Incluso los mayores errores son un aprendizaje. Si podemos ver qué es lo que podemos aprender de esas situaciones, vamos a salir más grandes. Ahora, nuestro querido doctor Bach, ¿qué nos decía? Hay fundamentalmente 12 tipos primarios de personalidad y cada uno de ellos tiene un aspecto positivo y otro negativo. Todos tenemos nuestro lado de luz y de sombra. Estos tipos de personalidad tienen correlación con el signo del zodíaco en que se encontraba la luna al momento del nacimiento. Y su estudio nos indicará lo siguiente: el tipo de personalidad, objetivo y finalidad de vida. Y el remedio en las flores de Bach que ayudará a lograr esta finalidad. Y justamente esa es la idea. Una cosa es tomar conciencia, pero las flores nos van a ayudar a hacer esa transformación. Si no tiene por qué ser todo tan difícil. Entonces, ¿cómo nos va a hablar la carta? El planeta es el qué vamos a hacer. Por ejemplo, Marte. Marte es el de la actividad, lo proactivo, el cómo nos movemos, cómo tenemos iniciativa, cómo hacemos cosas en la vida. El signo donde esté este planeta nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, en esta carta tenemos Marte en Escorpio. Y a Escorpio le cuesta confiar. Le cuesta mucho confiar. Entonces, claro, Marte se quiere tirar, pero de repente mejor me tiro solo porque los demás, yo no sé si me van a apoyar. Y las casas son el dónde. Es decir, en qué área de mi vida. En este caso, Marte está en la casa 8. Ya dijimos que es uno que va a ser, que se va a apurar, que va a hacer las cosas, pero mejor las hago sola porque no sé que confío en los demás. Y la casa 8 nos habla de las herencias, de los antepasados, de los viejitos. Y acá es, ¿y confío en lo que me van a decir los viejitos? ¿O tengo que defender a los viejitos porque quién sabe qué le están haciendo los demás? Y así uno empieza a combinar toda esta historia. Cada combinación de planeta, signo, casa, te va a hacer una narrativa que te cuenta toda una historia. Que eso, para los que no saben astrología, cuando recién empiezan, parece chino mandarín mezclado con ruso. Pero no se preocupen, porque estos son simbolismos y los simbolismos entran de a poco en nuestra cabeza. Y eso que
al comienzo del curso a uno le parece algo que nunca lo voy a entender, al final del curso saben más de lo que creen. Por eso que al final del curso hacemos práctica, práctica, práctica. Porque así empiezan a darse cuenta que esto se puede combinar y no es tan difícil. Pero hay que irlo entendiendo. Sí hay que estudiar un poquitito porque si no, no entra. Entonces, este es el proyecto de vida para seguir el dictado del alma el día de escuela. ¿Cuál es el título con que me voy a titular cuando pase para el otro lado? ¿Qué vengo a aprender? Ahora, si hay gente que se angustia, aprendí, no aprendí, cumplí un propósito del alma, respiren. Uno siempre aprendió algo. Y sea como sea, después siempre hay otra oportunidad. Hay que tratar de hacer lo mejor posible. Pero no se torturen de ¿lo habré hecho, no lo habré hecho? No, aprendan. Miren, observen. Ahora, hay especialmente 4 signos que son los que más nos vamos a representar y con los que nos vamos a sentir identificados. Estos son los signos donde están nuestros 4 pilares y se van a ser los cimientos de este edificio sobre el cual vamos a construir. Estos son el ascendente, que es esta rayita que vimos al lado, el sol, que es el porque más conocemos por lo general, la luna y Marte. Entonces, como les mostraba, el ascendente es esta rayita acá al lado, donde empieza la casa 1. Es el lugar donde está el horizonte al momento del nacimiento, por ahí por el lado donde sale el sol, y nos va a dar una impronta. Es la primera impresión que tuvieron los demás cuando nos vieron cuando nacimos, pero también la impresión que nosotros tuvimos de los demás. Fue un ambiente grato, fue un ambiente tenso, hubo peligros en el nacimiento, o fue un nacimiento todo lindo. Nos va a dar una impronta muy distinta. Y nos va a marcar nuestro temperamento. Es lo que traemos y no va a cambiar en toda la vida. Si, por ejemplo, algo muy notorio son los bebés que nacen con el cordón umbilical alrededor del cuello, que van a tener una impronta de sobresalto, de miedo, de un rock rose durante la vida. Entonces, ese es ese temperamento que traen, que no va a cambiar, pero uno aprende a vivir con él. Ahora, ¿qué es lo importante? Esto puede ser una presencia de imagen en que queremos aparentar ser ciertas personas para los demás, como queremos que nos vean, como queremos que crean que somos. Por eso que el ascendente también tiene que ver mucho con nuestro cuerpo físico y con cómo nos vestimos. Hay gente que se viste elegante a pesar de que quisiera ser hippie. O hay gente que se viste súper ordenada y le carga, pero les importa mucho lo que digan los demás y necesitan cumplir con una cierta apariencia. Y ahí es donde caemos en el ego, que son los miedos en el fondo. Tengo que cumplir con una cierta imagen para ser aceptado por la sociedad. En vez de ser yo misma para ser aceptado por los que realmente me quieren. Y ahí es donde viene la presencia. Cuando en realidad nos empieza a dar lo mismo lo que digan los demás. Somos quienes realmente queremos ser y vamos a expresar nuestro verdadero propósito del alma. Y mientras más verdaderos somos con nosotros mismos, vamos a encontrar la tribu con la cual vamos a estar mejor. Y como vamos a estar en armonía, los demás naturalmente nos van a aceptar más. Ahora, obviamente, como dice el viejo proverbio, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces, ¿para qué sufrir tratando de darle el gusto
a los que en realidad no son tan importantes, en vez de ser nosotros mismos y estar con quienes realmente nos valoren. Esa es la lección del ascendente, el aceptarnos y querernos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro temperamento, nuestra forma de ser. El Sol, por otro lado, tiene dos propósitos importantes. Despertar de la inconsciencia en la que la mantiene el ego. Si todos estos miedos, inseguridades, necesidades a veces de controlar, de dar en el gusto, el Sol nos dice, despierta, sé tú misma. Y desde ahí, en el momento en que despertamos, cumplir con el propósito con que nació el alma. ¿Dónde vengo a brillar? ¿De qué manera? ¿En qué área de mi vida? Yo vengo a brillar, a ser una persona plena, completa, que aporte a la sociedad. Entonces, el Sol es eso, es la personalidad que puede ser desde el ego o puede ser desde el alma. La diferencia es la conciencia en que estamos. Y sea como sea, yo creo que acá ninguno de nosotros está iluminado. Entonces el ego en algún momento nos pilla y nos mueve el piso. Pero por eso es que uno va a seguir trabajando, vamos a terapia, nos vamos conociendo y cada vez el ego es más chiquitito. Es el propósito. Además, es la identidad y el arquetipo del ánimus, es decir, el lado masculino que todos tenemos. Es decir, tanto hombres como mujeres o del género que seamos, tenemos el lado del ánimus. Y el Sol va a representar en nuestra vida. Nos va a hablar del carácter, de nuestra manera de ser. Ahora, el Sol lo reconocemos plenamente y lo empezamos a desarrollar a los 21 años. Antes hay algunos chispazos del Sol, pero va a predominar mucho más el ascendente y la luna. Y hablando de la luna es el arquetipo del ánima. Es el lado femenino que también todos tenemos. Va a ser la primera energía con la que nos conectamos cuando estamos dentro de la guatita de la mamá. Y cuando nacemos, obviamente vemos los bebés que toman pecho o que la mamá está cerca, es esa conexión. Incluso cuando no está la mamá, hay alguien que cumple ese rol, de una u otra manera. Entonces, ese vínculo primario lo vemos en la luna. De ahí que la luna nos habla de los vínculos, las emociones, los sentimientos. Y cada vez que nosotros estamos conociendo a alguien, nos estamos vinculando, en cualquier tipo de vínculo se va a manifestar la luna, porque es como aprendimos a vincularnos. Entonces representa la luna a la mamá. ¿Cómo representa mamá? Lo que yo necesitaba de mamá. Si mi mamá cumplía con esas expectativas de bebé, de niño, fue una madre maravillosa. Pero si mamá no lo cumplía, se siente muchas veces que la mamá fue carente, defectuosa, etc. Entonces, a veces conocer nuestra luna nos va a ayudar a entender, porque yo creo que todos han visto, bueno, especialmente los que tienen hermanos o que han tenido varios hijos, que el vínculo con cada hijo es distinto. Siempre es distinto. ¿Por qué? Porque cada hijo tiene una luna distinta. Y aunque la mamá sea lo mismo, necesita algo distinto de mamá. Y por eso que a veces es súper lindo leer la carta a los chiquititos, porque así la mamá sabe qué es lo que ese niño necesita de ella. Y ahí se lo puede dar de mejor manera dentro de lo posible. También va a representar nuestra infancia,
Porque en la infancia somos dependientes de los demás. Y por eso que los vínculos son tan importantes, porque van a forjar nuestra personalidad. Va a hablar justamente cómo percibimos y cómo experimentamos la protección y la nutrición primaria. De ahí es que vienen muchos de los trastornos alimenticios, por ejemplo. Ahora, la luna es quien gatilla el dolor que activa el ego. Porque en la infancia los niños viven miles de traumas. Y no es una exageración, son miles, pero la mayoría se van sanando inmediatamente. Lo ideal es que los traumas que queden sean los menos. Y a veces alcanza un sana, sana, potito rana y pasó. Sí, un trauma no tiene por qué ser algo terrible ni algo grave, pero son pequeñas heriditas que van quedando. Pero ¿qué es lo que pasa? De que justamente ahí donde hay esos traumas, aunque sean chiquititos que quedan, cuando se gatillan esas situaciones desde adulto, se activa el ego. Yo creo que la mayoría ha visto alguna vez una persona adulta hablando normalmente, pero de repente se enoja y se empieza a comportar como un cabro chico. Eso es una regresión a la infancia porque se les gatilló uno de esos traumas. Se les activó el ego, el cuerpo del dolor, como dicen también algunos. Y eso está relacionado con la luna. Entonces, ahí es donde hay que tratar de acceder a qué pasó ahí. No necesariamente la persona necesita recordarlo, pero sí necesita sanación. Y hasta a veces un abrazo puede ser suficiente. Y Marte, este planetita que a veces no le dan tanta importancia, pero sí es muy importante, es nuestro guerrero, es nuestra libido. Nos va a mostrar la espada o herramienta con que llevamos para salir adelante en la vida. Es la autoafirmación, el yo soy. Cómo nos defendemos, cómo desarrollamos nuestro proyecto de vida, ya sea del ego o ya sea del alma, pero es cómo salimos adelante en la vida. Es nuestra capacidad de iniciativa y de proactividad. Y ahí es donde a veces también está el autocuidado. Cuando uno a veces lo puede mirar eso a huevo, pero por ejemplo, si uno tiene la piel seca y no se pone cremita, eso es autocuidado. ¿Por qué no lo haces? Porque ese Marte no está sano. O si estoy en un trabajo en que estoy sufriendo, lo estoy pasando mal y no busco otra pega. ¿Qué pasa con ese Marte? ¿Por qué me estoy descuidando? Me estoy incluso autoagrediendo indirectamente y no me defiendo. ¿Por qué no hago algo para mejorar mi vida? Eso es Marte. Entonces Marte es ese impulso de hacer algo mejor, estar mejor, salir adelante. Ahora, todo esto, los 4 pilares y los otros planetas también, en sus signos, son una sinfonía, son una música especial, único, mío. Necesitan poder trabajar en armonía para que tengamos esta canción. Si no están trabajando en armonía, va a sonar desafinado y va a sonar como cuando las orquestas están practicando y cada uno está por su lado y suena feo. Pero si aprendemos a armonizar y que cada una de nuestras partes funcione en armonía, vamos a tener una música maravillosa, que es nuestra propia música. Ahora, Ernestina, cuenta. te puedo preguntar una cosita antes que pasemos a otro tema. Un favorcito, ¿puedes poner el sol de nuevo, la lámina del sol, la Claro. imagen? ¿Esta? Porfa. Esa.
Y después, otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo puede sanar una persona un trauma si no lo recuerda? A Porque través yo de los creo que hay síntomas. personas que- ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar el trauma? Esto, por ejemplo, que te decía que de repente como que vuelven a la infancia. Ya. Entonces, con eso, ¿qué es lo que uno va mirando y va observando? ¿Qué es lo que gatilló esa vuelta a la infancia? Ujú. Ahí hay un dolor. También, bueno, nuestras enfermedades en general nos hablan de una desarmonía, de un trauma, de algo que no está bien. Si no estamos Ya, en el puede camino, ser sí, dime. emocional o físico en el fondo. Exacto. Claro. O todos los problemas que tenemos en los vínculos, en el trabajo, con la familia, algo hay ahí. Ahora, Perfecto. obviamente, decir, podemos, no sé, dar Estrella Belén cuando ya sabemos que hay un trauma, o podemos dar Chicory o Heather cuando falta amor, según cómo lo manifieste. Ahí tú vas viendo y bueno, eso con las flores, yo creo que todos han visto que uno empieza a dar flor y de repente ¡fua!, se abre la caja de Pandora. Que pueden ser recuerdos, puede ser una catarsis, puede ser algo. Y cómo es el proceso de sanación de cada persona es súper individual. Gracias. Eso. Ya. ¿Puedo cambiar ya la laminita? Ya. Sí, gracias. Gracias a ti. Entonces, las relaciones entre los signos y las flores. Justamente los desequilibrios y enfermedades manifiestan una personalidad desde el ego. Es decir, tenemos desequilibrios, tenemos enfermedades, tenemos dolores, me estoy peleando con mis colegas, me estoy peleando con la pareja. Algo hay. Está el ego que nos habla de que hay un dolor, hay un cuerpo del dolor que hace que se gatille este ego y uno se comporte de una manera que no es sana para mí, que me va a hacer enfermarme. El aprendizaje real de cada signo es transformar esta desarmonía para llevarlo al camino del alma. Es decir, toda desarmonía me dice, claro, hay una desarmonía, algo no está armónico, algo no anda bien. Esto es un síntoma. Cada vez que alguien dice algo me ofendo. Algo muy típico de ahora. Hay una desarmonía. Porque incluso, no sé, pues le dicen algo a otra persona y yo me ofendo. No, pues, algo está mal. ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué me duele tanto? Hay una desarmonía. Y eso es lo que uno va indagando. Por eso es que las flores nos ayudan a tomar conciencia y realizar esta transformación. La carta nos va a dar una pista de un poco dónde está el camino y las flores nos ayudan a hacer ese camino. Y acá tenemos la asociación de los signos y las flores según lo que habla Joseph. Aries es un signo de fuego, es un signo cardinal, que es todo rápido, todo impulsivo, todo de ser el primero de competir, porque es el primer signo de los 12. Es el que empieza y quiere llegar al final al tiro. Aries es de esos que dicen, no les importa el viaje, lo único que les importa es llegar, no importa cómo. Y en eso tienen mucho apuro. Por eso su curador es Impatience, porque quieren que sea todo al tiro. Y o van a mi ritmo